Paz a vosotros, hermanos. Bendito sea Dios porque nos permite estar aquí para considerar nuevamente su palabra. Antes de que ocupen su lugar, por favor, vamos a leer. Y les pido que abran las Sagradas Escrituras en el capítulo 24 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 24. Leo para ustedes y por favor sigan en silencio esa lectura. Versículo 4. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se infectó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esa causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esa causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Se acabó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se gozaban, y paró la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad de la vanidad, toda casa se ha cerrado porque no entre nadie. Voces sobre el vino en las plazas, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. En la ciudad quedó soledad y con asolamiento fue herida la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como aceituno sacudido, como rebuscos acabada la vendimia. Estos alzarán su voz y cantarán gozosos en la grandeza de Jehová, desde la mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en islas de la mar. Sea nombrado Jehová el Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos salmos, gloria al justo. Y yo dije, mi flaqueza, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror y cima, y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huya de la voz del terror, caerá en la cima, y el que saliere de en medio de la cima, será preso de lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas, y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra, vacilando como un borracho, y será removida como una choza. Se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Amén. Padre, nos dirigimos a ti para pedir la dirección de tu Espíritu y que podamos extraer de tu palabra un mensaje para nuestros corazones. Haznos sensibles a la voz tuya, Señor, y danos que podamos volvernos arrepentidos a ti, y la conciencia de que solo tú, Señor Dios, puedes hacer lo que estamos necesitando. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Lo que acabamos de leer, tal parece que el profeta Isaías estaba describiendo lo que está sucediendo en la actualidad a nuestro mundo. De una manera muy acertada, el profeta dice, la tierra está infectada bajo sus moradores. La maldad que donde quiera escuchamos, el dolor, la crueldad, la corrupción, los actos perversos que desde los más altos gobiernos se cometen, las autoridades y quienes ahora deben de estar para proteger y castigar al malvado, son quienes hacen la maldad y la permiten.
Mis hermanos, lo que el profeta Isaías describe es una situación que nosotros estamos viviendo, donde la alegría se va, donde la preocupación forma parte de nuestra vida diaria. Salimos de casa y no sabemos si volveremos. Estamos preocupados cuando alguno de nuestros familiares no llega en el horario acostumbrado a casa y sentimos temor de que algo grave le haya sucedido. Cada vez que usted lleva dinero por su trabajo, por su quincena, vive con la zozobra de que alguien pueda despojarlo de él. Es una situación muy triste lo que hemos estado escuchando que se hizo con aquellos jóvenes en Guerrero. Es solamente una de tantas atrocidades que se cometen a diario. Lo que sucedió en Guerrero salió a la luz pública porque se llegó a la cúspide de la maldad del ser humano. El ser humano que cree que puede hacer todo sin que nadie le detenga, y en esa soberbia se cree con derecho de quitar la vida y que nadie va a hacerle algo por sus actos de deslealtad, como dice el profeta. Mis hermanos, todo esto que está sucediendo nos debe de traer preocupación, pero no una preocupación que nos vuelva inútiles e indiferentes, sino una preocupación que nos haga volvernos a Dios y que comprendamos que Dios espera que ante todo esto nosotros tenemos que actuar. No sé cuántos de ustedes hayan sido librados de algún daño, pero no dudo que si acaso a ustedes, por gracia de Dios, no les ha sucedido nada triste, si conocen a alguien o alguien en la familia ha sufrido a causa de la maldad del ser humano. Nos resulta muy cómodo de inicio solo condenar a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, y entonces ver que en ellos hay un grado de corrupción enorme. Pero el profeta dice que fue la tierra la que está infectada. No son solamente los altos. La tierra está contaminada, la tierra está infectada. Y lo que está infectado huele mal, hay podredumbre, hay corrupción en todos los estratos sociales, en todas las esferas del ser humano, incluyendo lo religioso. Escuchamos de líderes religiosos que cometen abusos sexuales contra menores. Escuchamos de gente que abusa y despoja a los demás de su dinero por su avaricia y los engaña. Vivimos en un mundo donde muchos líderes se han olvidado del temor a Dios y solamente compiten entre ellos por ver quiénes pueden tener el templo más grande. Hace algunos meses escuchamos el templo fastuoso que se construyó en Guatemala y muchos orgullosos pensando que esa era la prueba de la presencia de Dios. Recién se inauguró un templo no menos fastuoso, que algunos comentan que su costo fue de unos $300 millones. En Brasil se construyó un templo enorme, engañando a la gente que era necesario hacer algo así para pensar en Dios y para volverse a Dios. Y mucha gente es engañada por el pecado de líderes espirituales. Es lamentable que el pecado ha llegado a nosotros como iglesia. Y cuando hablamos de esto, algunos pueden sentirse ofendidos o pueden pensar que yo estoy exagerando. Yo he escuchado de quienes, cuando hablo de esto, me condenan, me critican, diciendo que Cristo Jesús ya nos perdonó y no hay por qué seguir hablando del pecado. Hay que seguir hablando del pecado porque todos los días pecamos.
Y si alguien dice que no, Dios dice en su palabra que es mentiroso, porque Él que nos conoce sabe que todos los días pecamos. Y nosotros como cristianos, lamentablemente y para vergüenza, no hemos sido la excepción. Tal vez alguien pregunte, ¿a cuáles pecados se refiere? Solo, hermanos, quiero mencionar algunos para que yo les dé pruebas a ustedes de que hemos sido alcanzados lamentablemente por esa infección. Hay en las iglesias casos de adulterio, de infidelidad, de fornicación, de maltrato. Hay hermanos nuestros que todavía se tratan entre ellos en la familia con maldiciones, con groserías. Hay acepción de personas. Hay actos de injusticia. Hay actos faltos de misericordia. Hay deshonra a los padres. También entre la iglesia se hacen trampas. Hay mentiras. El día del Señor se ha menospreciado, se ha tomado como todos los días. Y cuando alguno de nosotros queremos hacer un llamado hacia la santidad que este día merece, se nos tilda de legalistas y muchos otros términos. Porque ahora tal parece que si tú quieres estar entre la popularidad y ser aceptado, tienes que hacer las cosas que a la gente le agrada. Porque cuando tú hablas de la palabra de Dios y los confrontas con su pecado, eso no te hace popular. Eso no te gana aprecio entre la gente. Es muy triste que ahora las iglesias, en lugar de estar cambiando al mundo, están dejando que el mundo esté cambiando a la iglesia. Mira a varios músicos de la iglesia, su manera de vestir, su manera de interpretar los cantos. Ha sido una copia totalmente de lo que se hace en el mundo. Muchos cultos se han vuelto un espectáculo. En el mundo el espectáculo musical es a través de luces, a través de muchas formas para atraer a la gente. Y en nuestra iglesia algunas veces se han dado cultos también, donde la principal atención no es alabar a nuestro Dios, sino exaltar a los músicos y hacer algo atractivo, a través de luces, a través de todas las formas, para que se presente las personas como artistas. ¿No es esto un pecado delante de Dios? ¿Que estemos haciéndolo a un lado y solamente utilizando su nombre? Hay irresponsabilidad. Hay indiferencia. El Señor Jesucristo condenó la indiferencia. En nuestra iglesia hay mucha indiferencia. Porque de una manera irresponsable, cuando vemos que algo se está haciendo mal, fingimos no verlo. Porque nos es más cómodo decir, yo no quiero problemas. Dios sabe lo que está pasando y Dios a su tiempo lo va a solucionar. Mis hermanos, esto es un grave pecado. El Señor Jesucristo condenó esta actitud en la parábola del buen samaritano. Él relata en esa parábola, ustedes recuerdan, que un hombre estaba allí tirado, herido, con riesgo de morir si no recibía la ayuda. Y de pronto aparece un sacerdote, el líder espiritual del pueblo. Podríamos decir un hombre con buenos sentimientos. Qué bueno que se presentó este hombre. Pero, oh desgracia, hermanos, aquel líder religioso, aquel de quien se esperaba la misericordia, se pasó de largo y fingió no ver a aquel hombre en su necesidad. Y después pasó un levita, el que enseñaba la ley. Él sabía, él había enseñado que parte de la ley era que cuando en ese caminar alguien se topara con un buey o un asno lastimado, o que a causa de la carga que llevaban estuviera tumbado en el suelo, no se pasarían de largo, tenían que detenerse y aligerar la carga de ese animal. Y si algún animal estaba extraviado, ellos tenían el compromiso de tomarlo y llevarlo a su dueño. Aquí no se trataba de un animal, era un ser humano. Pero ellos, en una actitud indiferente, se pasaron de largo. ¿Existen esas actitudes en nuestra iglesia? Donde vemos a alguien necesitado
Y sin embargo, hay una absoluta indiferencia en muchos casos. Eso es un pecado. Y lo que yo he mencionado, hermanos, es solamente parte. Hay muchos en la iglesia que están robando a Dios. La palabra así lo dice. Hay muchos que dicen diezmar y la verdad es que solamente dan una cuota, lo que ellos quieren. No es la 10ª parte de todo lo que el Señor les da. Hay quienes tienen otros negocios y jamás dan la 10ª parte de lo que Dios les permite ganar con esos negocios. Y solamente para guardar las apariencias dan una parte de lo que es un salario. ¿No es eso un pecado delante del Señor? Así que yo podría seguir haciendo varios señalamientos para que nos demos cuenta, hermanos, que no podemos hacernos a un lado y tenemos que admitir que dentro de esa infección que la tierra tiene, nosotros hemos sido alcanzados por esa infección. Y es muy lamentable porque el profeta dice que las cosas van a ir de mal en peor. Se ausentará la alegría, vendrá la preocupación. Y en muchos de nosotros hay preocupación por todo lo que oímos, por todo lo que vivimos. No hay un lugar donde podamos sentirnos seguros. El pecado ha invadido como una plaga todos los lugares de la tierra. El profeta dice que la tierra se tambalea como un borracho, como una débil choza, y que va a caer y nunca más se levantará, dice el profeta. Así lo leímos. Hermanos, las cosas están graves y no debemos de seguir en una actitud pasiva, indiferente. No debemos de estar conformes con ser un grupo especial en el que podamos sentirnos favorecidos, en el que podamos disfrutar con nuestras actividades, haciendo a un lado nuestra condición real. A mí me da preocupación cuando veo a través de las redes la información de uno y otro congreso, de niños, de mujeres, de jóvenes, y hay felicidad y en todos dice, fuimos bendecidos. No sé qué tengan en la mente cuando dicen fuimos bendecidos, porque fueron muchos. ¿A eso le llaman bendición? Porque a lo mejor una muy buena comida, porque les dijeron qué bonito hablaste. ¿Qué es el ser bendecidos? Y es muy triste que algunas veces nuestra iglesia está cayendo en esa práctica. Termina un congreso y se prepara otro. Yo he hecho esos señalamientos en muchas ocasiones y ha sido una voz en el desierto. Porque a mí me preocupan los jóvenes. Y al parecer, hasta ahora, el único interés es reunir a 1,500 jóvenes en un congreso. No son todos los jóvenes de nuestra iglesia. ¿Qué pasa con todos los jóvenes que no pueden asistir a un congreso? ¿Qué actividad hay para ellos? ¿Qué enseñanza? Los que no pueden disfrutar de ir a un lugar maravilloso, turístico, para recibir una capacitación. Son las minorías quienes están asistiendo a esos congresos y quienes dicen, fuimos muy bendecidos. ¿Y el resto de nuestra iglesia? ¿Cómo estamos atendiendo a todos ellos? Cuando estamos haciendo un grupo muy elitista, capacitando a los que tengan dinero y puedan ir a ese congreso. ¿Y los que no tienen? ¿Los que no pueden? ¿Qué va a pasar con ellos espiritualmente? Y al parecer no nos importa, porque nosotros fuimos muy felices en ese congreso y hablamos de lo bien que nos fue y de lo bien que nos divertimos.
Es muy triste que algunas veces la promoción a ese congreso tiene más énfasis en el aspecto turístico, en lo bello del lugar donde se van a reunir, que en el propósito espiritual. ¿No es eso un pecado delante de Dios? ¿No estamos sacrificando la verdad de su palabra? Así que nosotros también estamos incluidos entre aquellos que el pecado los ha infectado. Y mis hermanos, estamos preocupados, estamos tristes por lo que está sucediendo. Nos duele cuando oímos que alguno de los nuestros es secuestrado o lo matan. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a unirnos a esos actos inútiles de bloquear carreteras, de hacer marchas, de hacer protestas? De nada sirve. Todo eso no va a cambiar nada. Porque los cambios no los van a hacer los gobiernos, ni los partidos políticos, ni ningún otro país poderoso que intervenga en nuestro favor. No va a haber cambios. Ellos no tienen el cambio. Y yo quiero en este momento, hermanos, que podamos ver en la Escritura que cuando el pueblo sufrió la opresión, la maldad, la muerte, Dios estaba detrás de todo eso. Nuestro Dios sabía, y hay varios casos en las Sagradas Escrituras donde fue Dios el que trajo a gente perversa para castigar a su pueblo a causa de su pecado. Vamos a ver algunos ejemplos. Por favor, vayan conmigo al segundo libro de las Crónicas en el capítulo 15. Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro a Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros si vosotros fuereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdotes, y sin enseñador, y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios conturbó con todas calamidades. Pongan mucha atención en esto. Lo que estaba pasando en ese tiempo en el pueblo fue porque Dios lo había provocado. Ellos habían estado sin Dios y sin ley. Ellos habían hecho a un lado a Dios de sus vidas. Y cuando esto sucede, entonces la gente se pervierte. La maldad aumenta. Dios en su amor tiene que intervenir. Y cuando su palabra de amor es rechazada, Dios tiene que ocupar medios más drásticos para hacer volver a el hombre de su mal camino. Lo que aquí estaban viviendo, el escritor dice muy claramente, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Fue Dios el que trajo ese dolor, esa angustia a estos habitantes. Vamos a ver otro ejemplo. Por favor, Libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 1. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Observe. Hay esas dos características, maldad del ser humano y la acción de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo y Dios los entregó en manos de los de Madián. ¿Qué hicieron los de Madián? Mire, versículo 2.
Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langosta, que no había número en ellos, ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, el Señor envió un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y les dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Este es el problema, hermanos. Esa es la causa de todos nuestros males: haber desobedecido a Dios, pasar por alto los mandamientos de Dios. En este tiempo de los jueces, la situación era verdaderamente difícil. Leímos que no les dejaban nada para comer. Los crueles madianitas y amalecitas y los orientales esperaban que los israelitas hicieran todo el trabajo, y cuando ya cosechaban, ellos iban a arrebatarles su cosecha. Esto está sucediendo, hermanos. Hay gente sin vergüenza que solo está esperando cada 15 del mes para despojar a la gente que con trabajo ha ganado ese dinero, y esa gente sin vergüenza, a base de fuerza, se los quita y algunas veces hasta la vida les arrebata. ¿Qué hicieron los de Israel? Su acción inmediata fue huir, irse a las cuevas, irse a los montes, donde no los encontraran. Pero no fue la solución. Y algunas veces nosotros como seres humanos pensamos lo mismo. Si en mi país las cosas están mal, me voy a ir a otro país donde las cosas estén mejor. Algunos se han ido a Norteamérica pensando que allá las cosas van a estar mejor. Y no puedo negar que algunas cosas están allá mejor. Pero lo que leímos en el libro del profeta Isaías dice que toda la tierra está infectada. Así que el vecino país nuestro, hacia el norte, no está exento del pecado. También allí hay pecado. También allí la gente está sufriendo las consecuencias del pecado. Es uno de los países, si no el que más alto índice de drogadicción tiene. Y mucha gente que se va huyendo del nuestro termina allá viendo con dolor que sus hijos terminaron en la drogadicción o en los vicios. Muchos de nuestros hermanos inclusive tienen temor, oran a Dios porque sus hijos no sean involucrados en esa vida. En un país donde los derechos humanos, donde la libertad se ha malinterpretado, donde ya un padre no puede condenar a su hijo que está tomando inclinaciones de homosexualidad, porque son libres y porque cada ser humano puede decidir cómo expresar su sexualidad. En Estados Unidos, ser homosexual es una libertad.
así como ahora aquí se está viendo. Y hay muchos que sufren al ver a sus hijos con esas inclinaciones de libertinaje sexual y saben las consecuencias que les van a sobrevenir. Muchos niños abandonados, muchas vidas destrozadas por la infidelidad, por la perversión sexual. Muchas vidas llenas de avaricia, donde el ser humano es explotado y es despertado a su avaricia. Así que, mis hermanos, huir a otro país no es la solución. Los israelitas aquí, en lo que acabamos de leer, pensaron que si estarían en las cuevas escondidos, entonces ya no sufrirían daño. No fue la solución. Los despojaron. Les destruían sus frutos. Y dice la Escritura, no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¡Qué desgracia! Eso está pasándonos. La gente perversa está despojando a la gente que con esfuerzo trabaja y se hace de sus bienes. Algunos de ustedes quizá han sido víctimas de engaños, de chantajes, de fraudes, porque alguien les hizo creer que si invertían su patrimonio en lo que ellos proponían, se iba a duplicar lo que ustedes tenían, y todo fue un engaño. Y nadie castiga a esa gente fraudulenta. Hay maldad donde quiera. Hay desobediencia. Y volvemos a encontrar el mismo patrón. Abandono de las leyes de Dios. Apartamiento de Dios. Y Dios entonces envía castigo. Fue Dios el que los entregó, dice aquí la Escritura, en mano de los de Madián. Fue Dios el que envió las calamidades. Mis hermanos, lo que yo estoy leyendo son solamente algunos ejemplos, pero ustedes pueden mirar que la mayoría de los libros de los profetas menores repiten el mismo cuadro. Un pueblo que se aparta de Dios, un pueblo que es castigado por Dios a causa de esa maldad. La gente perversa, la gente mala, es muchas veces, hermanos, la acción de Dios para castigar la maldad que hay en los seres humanos. Y quizá yo suene muy atrevido para algunos, pero lo que nosotros estamos viviendo, hermanos, la consecuencia de nuestro pecado es toda esa ola de maldad y de crímenes que se dan en nuestro país. Eso es sumamente muy triste y muy doloroso. ¿Por qué Dios hace todo esto? Mis hermanos, tenemos que ir a la palabra y vean por favor en el libro del profeta Amós, en el capítulo 4. Amós capítulo 4, versículo 6. Yo también os di limpieza de dientes. Es una forma de decir que no tenían que comer. No que Dios haya hecho un programa de limpieza, sino que al no tener que comer tenían los dientes limpios. Dios trajo hambre en todas vuestras ciudades y falta de pan, en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 7. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 a esas ciudades, a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 9. Os herí con viento solano y oruga, vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, comió la langosta, pero nunca os tornasteis a mí, dice Jehová. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto. Maté a cuchillo a vuestros mancebos, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices, empero no os tornasteis a mí, dice Jehová.
Los trastorné como cuando trastornó el Señor a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esa manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Mis hermanos, entendemos ahora por qué está sucediendo todo esto. Dios hoy puede señalar alguna de las atrocidades y con tristeza repetir, mas no os volvisteis a mí. Y todas nuestras desgracias y todo el dolor que está sucediendo, Dios tiene el propósito de que nos volvamos a Él, de que pidamos perdón. Disculpen, hermanos. Y nosotros, ante toda esa situación, no podemos ser indiferentes. Podemos seguir leyendo la palabra de cómo nuestro Dios fue aquel que trajo a las naciones perversas para castigar la maldad de su pueblo. Lo que estaba sucediendo en Israel en los momentos de dolor fue porque Dios así lo quiso. Un ejemplo, Habacuc capítulo 1, versículo 1. Habacuc 1. La carga que vio Habacuc profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios iba a hacer algo, hermanos, tan tremendo, que Él mismo dice que cuando alguien lo contare, dirían, no te creo, no puede ser que esto sea así. Pero así fue, hermanos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Versículo 6. Porque he aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. ¿Les suena esto familiar, hermanos? De gente poderosa, de gente numerosa, que está despojando a los demás de sus habitaciones. Versículo 7. Espantosa es y terrible. De ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Es decir, para ellos lo único que vale es su palabra. La ley es la que ellos impongan. Y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que lobos de la tarde, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran a la comida. Toda ella vendrá a la presa delante de sus caras, viento solano, y juntará cautivos como arena. Y escarnecerá de los reyes, y de los príncipes hará burla. ¿Está pasando esto? Se reirán de toda la autoridad y amontonarán polvo y la tomarán. Luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá, atribuyendo esta su potencia a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El profeta Habacuc estaba sorprendido.
Tal como Dios dijo, cuando escuchen lo que yo voy a hacer, no lo van a creer. Habacuc no podía creerlo. Como muchos de nosotros, nos cuesta trabajo creer que lo que está pasando es porque Dios lo ha traído. Y Dios ha levantado gente perversa, gente que su única autoridad son ellos, gente que se ríe de las autoridades y que cada día son más y más los que se les unen. Y pensar que Dios hizo esto es increíble. Dios dijo, lo que yo voy a hacer, algunos no lo van a creer. Y lo que yo estoy diciéndoles a ustedes, hermanos, es posible que algunos duden y que algunos digan, está equivocado el hermano. Esto es palabra de Dios. Así que hasta aquí, hermanos, nosotros hemos visto que todas las veces que el pueblo sufrió fue en castigo a su maldad. Pero estamos viviendo una época donde se escucha mucho, Dios ama a los pecadores. Lo que Dios odia es el pecado, pero ama a los pecadores. Y este es un mensaje muy cómodo, que complace a muchos que escuchan, a muchos cristianos. Les agrada escuchar esta clase de mensajes y repudian mensajes como el que yo estoy dando a ustedes, hermanos, y que es palabra de Dios. No se dejen engañar por aquellos que hacen creer que Dios ama a los pecadores. La palabra dice algo distinto. Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. La palabra dice que Dios ama a los inicuos. No, hermanos. Aquí dice claramente, aborreces a los que obran iniquidad. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Salmo 7, versículo 11. Dios es el que juzga al justo. Y Dios, ponga mucha atención, Dios está airado todos los días contra el impío. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra acerca de la actitud de Dios hacia los impíos. No los ama, está enojado, no los consiente. Dios los va a destruir. Y la única manera que esto cambie es que ellos se vuelvan arrepentidos a Dios y pidan perdón y se acerquen a Jesucristo para que Jesucristo transforme sus vidas. Ese mensaje popular, hermanos, de hacer llamar a la gente, pasarla al frente y hacerle que repita una oración donde ella dice, oh, yo estoy arrepentido de mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y entonces, después de decir amén, le dicen, qué bueno, tú eres salvo porque has aceptado a Jesucristo. No se dejen impresionar ni engañar por esa clase de mensajes que no son bíblicos, ni es el verdadero evangelio. El ser humano no va a salvarse tan solo por una oración. Cuando Cristo Jesús predicaba, Él vino anunciando el arrepentimiento de pecados. El Señor Jesús no decía a la gente, vengan y repitan conmigo esta oración y entonces van a ser salvos. El Señor condenó el pecado y los llamó al arrepentimiento. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Atención, versículo 21. Mas el impío, si pasare al frente e hiciere una oración y aceptara que Jesús es su Salvador, ya es salvo. ¿Dice esto aquí la palabra? No.
La palabra dice, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esto es lo que tiene que suceder, hermanos. No es solo llamarlos al frente para orar por ellos. Es tan solo el principio. Esa gente tiene que saber que tiene que dejar su pecado, que tiene que obedecer a Dios y que tiene que vivir en juicio y justicia, y que la única forma que lo logren es con la ayuda de Cristo Jesús. Porque solo Cristo Jesús puede darnos el poder para obedecer sus mandamientos y para vencer al pecado. Sin Cristo Jesús estamos perdidos. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que cuando Él finalmente establezca su juicio, cuando Él dé a cada persona lo que merezca por sus malos actos, entonces todos los que no hayan aceptado el sacrificio de Cristo, ni hayan buscado en Él el perdón, miren lo que dice la Escritura, Apocalipsis 21, versículo 8. Mas los temerosos e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Mis hermanos, no se dejen engañar. La palabra no dice que Dios va a arrojar al lago de fuego el temor y la incredulidad y la abominación y el homicidio y la fornicación y la hechicería y la mentira. No, Dios va a arrojar a quienes practicaron esto. Así que ese mensaje de que Dios ama a los pecadores y aborrece el pecado es un mensaje falso. Dios aborrece a los pecadores. Dios está enojado todos los días con los pecadores, ya lo vimos. Y si ellos no cambian su vida por Jesucristo, serán arrojados al lago de fuego. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que enseñar para que la gente se vuelva a Dios en arrepentimiento y crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Hermanos, hay muchas cosas de que arrepentirnos. Tenemos que volvernos a Dios, como lo hicieron aquellos hombres de Israel. Vuelvan conmigo, por favor, al segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. En todos los demás ejemplos que ya leímos, ustedes se han dado cuenta que siempre nuestro Dios bondadoso tiene una esperanza. Cuando el ser humano se vuelva a Él arrepentido, Dios perdona y Dios cambia las cosas. En aquella situación tan triste que había en Israel, que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, así lo leímos, segundo libro de las Crónicas 15, versículo 8, segundo libro de las Crónicas 15, 8, cuando el rey Asa escucha la denuncia del profeta, dice el versículo 8, y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado, y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hizo pues juntar a todo Judá y Benjamín con ellos y los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios era con él. Y se juntaron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en concierto, se pusieron de acuerdo, en otras palabras, de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y con toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese.
Lo iban a matar aquel que no buscara a Dios, grande o pequeño, hombre o mujer. Ante tal acuerdo, algunos de nosotros diríamos, qué exagerados. Algunos se enojarían, algunos se apartarían. Pero cuando ellos propusieron, el que no busque a Dios lo vamos a matar, miren cuál fue la reacción. Versículo 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, y al son de trompetas y de bocinas. Y de ese juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y entonces Dios les dio reposo en todas partes. Aquí está la solución, hermanos. No sigamos protestando y haciendo críticas. No sigamos solamente orando. Además de orar, tenemos que despojarnos de todo el pecado. Seamos honestos, seamos limpios en nuestra vida sexual. Dejemos la injusticia, dejemos las maldiciones, dejemos la mentira, dejemos las trampas, dejemos la acepción de personas, dejemos la hipocresía, dejemos de formar grupos elitistas, que hablemos de bendición y de ser bendecidos. Involucremos a toda la iglesia, a todos los seres humanos, llevemos el mensaje de Dios, hablemosles de Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo. Quizá nosotros no podamos jurar y decirle que no lo haga, lo mataremos. Pero tenemos que hacer algo que en verdad, hermanos, llame la atención de Dios. Y Dios vea que nos duele lo que está pasando y que creemos que es el único que puede hacer el cambio. Mis hermanos, si no lo hacemos, vamos a morir. Vamos a sufrir. Las cosas que están sucediendo, nadie las va a corregir. Las van a ocultar. Van a haber amenazas. Pero la maldad tiende en aumento. Porque el profeta dijo, la tierra está infectada. Se pondrá un gobierno y vendrá otro y hará lo mismo. Hoy los mismos que claman por justicia y que lamentan la injusticia que se cometió con ellos, la están cometiendo. Nosotros hemos oído cómo asaltan tiendas, asaltan trailers y les despojan de todo. Esa es la actitud de quienes claman por justicia, cometen injusticia. Si se les pusiera a ellos en el gobierno y tuvieran la autoridad, hacían lo mismo que les hicieron a ellos, porque todos somos víctimas del pecado. El único que puede cambiar esto es Dios. Ya lo vimos en todo lo que leímos, hermanos. Hay pecado, hay arrepentimiento y hay un Dios que cambia las cosas. A Él tenemos que clamar. No unirnos a marchas, no unirnos a protestas, no a ser desplegados, no limitarnos solo a condenar. Tenemos que arrepentirnos, comenzando por nosotros. Quizá usted no pueda cambiar a los demás, pero puede decidir por sí mismo. Y créame, que una sola persona que se arrepienta, dice la palabra que hay gozo en los cielos. Casi siempre pensamos este texto cuando hay bautizos y pensamos que es allí el arrepentimiento. Mis hermanos, el arrepentimiento puede ser todos los días, porque todos los días cometemos pecados. Y si nos arrepentimos de ellos y clamamos a Dios por ayuda, hay gozo en los cielos. Dejen que Dios se goce. Esforcémonos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Acudamos a Jesucristo como nuestro Señor. Veamos que Él es el único que puede perdonarnos. Él es el único que puede ayudarnos para obedecer su palabra. No se dejen engañar por mensajes falsos. Es cierto que Dios es amor. No hay duda, pero Dios es justicia. Dios es un Dios todopoderoso que no consiente la maldad y que Él ama a todos los que hemos creído en Jesucristo. Envió a Jesucristo para que todo aquel que cree, para los que creemos en Cristo, si alguien no cree en Cristo, entonces va a morir por la eternidad. Mis hermanos, prediquemos a Cristo, prediquemos su mensaje y hagamos que haya gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Que Dios bendiga a todos.